La decisión más difícil de su vida. Clara siempre fue una mujer de pocas palabras pero de muchas acciones. Su vida había estado marcada por la entrega, el esfuerzo y un amor inmenso por los demás. Desde que tenía uso de razón, supo que quería ayudar a los demás y por eso eligió ser enfermera. No era una carrera sencilla, ni mucho menos bien remunerada, pero había algo en cuidar a otros, en estar ahí cuando más se necesitaba, que le daba sentido a todo. Durante los últimos 3 años, su rutina había sido agotadora. Trabajaba en el Hospital Principal de Girona, un centro de referencia que no descansaba nunca. Turnos interminables, noches enteras en vela, guardias de fin de semana, emergencias a toda hora. Y a eso había que sumarle su otro gran rol, el de madre soltera. Su hijo Leo, de apenas 6 años, era su alegría más grande, su motor, la razón por la que nunca bajaba los brazos. Criarlo sola no había sido fácil, pero lo hacía con amor, paciencia y una fuerza que solo las madres conocen. Muchas veces salía del hospital agotada, con ojeras marcadas y los pies temblorosos, pero al ver la sonrisa de su pequeño al abrir la puerta de casa, todo cobraba sentido. A pesar de todo ese cansancio acumulado, Clara siempre había logrado encontrar pequeñas cosas que la hacían feliz. Una de ellas era el fútbol. Más concretamente, ver jugar a Lamine Yamal. Desde el día que lo vio debutar con el primer equipo del FC Barcelona, hubo algo en el que le tocó el alma. No solo era un talento descomunal con la pelota en los pies, sino que había en sus gestos, en su manera de celebrar, en su mirada tímida, algo que le recordaba a su propio hijo. Una inocencia intacta, una humildad genuina, una luz especial. Para Clara, Lamine no era solo una estrella en ascenso, era una inspiración, una esperanza viva de que los sueños, con esfuerzo y corazón, sí pueden hacerse realidad. Cada vez que Lamine jugaba, Clara se sentaba frente al televisor con Leo y vivía el partido como si estuviera en el estadio. Aplaudía, gritaba, se emocionaba. Se sabía de memoria sus goles, sus asistencias, sus declaraciones. Tenía guardadas entrevistas, recortes de periódico, e incluso una foto suya pegada en la nevera. Lo llamaba mi niño mayor, como si fuera parte de su familia. Y aunque jamás había podido ir a verlo jugar en vivo, ese pequeño ritual en casa le daba una chispa de alegría en medio de tanta rutina. Pero un día, esa chispa se convirtió en una llama imposible de ignorar. El FC Barcelona anunció un partido benéfico muy especial que se jugaría en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Sería una jornada única, una fiesta del fútbol donde Lamine sería titular. El evento no solo tendría fines solidarios, sino que además prometía ser una experiencia mágica para los aficionados. Cuando Clara lo leyó en el diario mientras tomaba su café antes de ir al hospital, sintió un nudo en el estómago. Era la oportunidad que había soñado durante años. Por un instante, se imaginó a sí misma entre la multitud, sintiendo la energía de las gradas, viendo en persona a ese joven que tanto admiraba. Y algo dentro de ella despertó. Ese día no pudo concentrarse en el trabajo. Mientras tomaba la presión a sus pacientes o colocaba sueros, su mente volaba una y otra vez hacia ese partido. Volvió a casa con una idea que no la dejaba en paz, ¿y si voy, y si por una vez hago algo solo para mí? Pero apenas revisó su cuenta bancaria, la ilusión se transformó en frustración. No alcanzaba. Las entradas eran caras, el viaje a Barcelona también, y con su sueldo ajustado, no había margen. Todo se destinaba a Leo, su comida, su ropa, sus útiles escolares, su futuro. Clara nunca gastaba en sí misma. Nunca. Y ahora, ese deseo que parecía tan puro, se le escapaba entre los dedos como arena. Fue entonces cuando su mirada se posó en su viejo coche, un utilitario con más años que comodidades. Apenas lo usaba para ir al hospital y llevar a Leo al colegio. Estaba lejos de ser nuevo, pero todavía funcionaba. Y ahí, frente a ese vehículo que representaba tantos años de esfuerzo, Clara tomó la decisión más difícil de su vida, lo vendería. No fue una decisión impulsiva. Esa noche no durmió. Se quedó despierta mirando el techo, debatiendo consigo misma. Pensaba en las dificultades que vendrían sin auto, en las caminatas largas bajo la lluvia, en el transporte público con Leo dormido sobre su hombro. Pero también pensaba en lo que significaba ese partido. En la ilusión de ver a Lamine. En regalarse, aunque fuera una vez, un momento único e irrepetible. A la mañana siguiente, con lágrimas contenidas y la voz temblorosa, publicó el anuncio. Se vende coche en buen estado, ideal para ciudad. No necesitó mucho más.
En menos de 24 horas, ya tenía un comprador. No fue una gran suma, pero alcanzaba justo para comprar 2 entradas modestas, un billete de tren ida y vuelta, y una camiseta pequeña del Barça para Leo. Cuando lo contó en el hospital, las reacciones fueron diversas. Algunas compañeras la abrazaron con ternura, reconociendo el valor de su decisión. Otras la miraron con desaprobación, tachándola de irresponsable. Pero Clara no se dejó influenciar. Sabía por qué lo hacía. Y aunque le dolía desprenderse de algo tan necesario, también sentía que estaba dando un paso hacia algo profundamente sanador. Lo hago por mí. Porque después de tantos años, merezco un regalo. Lo hago porque me he olvidado de mí durante demasiado tiempo. Lo hago porque quiero sentirme viva otra vez, se repetía. Lo que Clara no sabía era que su historia no terminaría ahí. Que ese gesto, nacido del amor, la admiración y el deseo de creer en algo más grande, iba a llegar mucho más lejos de lo que jamás imaginó. Y que alguien muy especial, el mismísimo Lamine Yamal, pronto escucharía hablar de aquella enfermera que había vendido su coche para cumplir un sueño. El viaje de una madre valiente. La mañana del viaje llegó mucho más rápido de lo que Clara hubiera deseado. Apenas había dormido. La emoción, la ansiedad, el peso de todo lo que había hecho para llegar a este momento la mantenían en vela desde horas antes del amanecer. Preparó una mochila pequeña con lo justo, agua, una muda para Leo, algo de fruta y, cuidadosamente doblada, la camiseta del FC Barcelona que le había comprado a su hijo con parte del dinero de la venta del coche. Leo no sabía exactamente todo lo que su madre había sacrificado para estar ahí. Para él, era una aventura. Su primera vez en un estadio grande, su primer viaje en tren hacia Barcelona, su primera vez viendo a su ídolo en vivo. Clara, en cambio, lo vivía como algo mucho más profundo, era un regalo, una reivindicación personal, una promesa cumplida consigo misma. El trayecto en tren fue largo, pero se hizo corto entre risas, juegos de adivinanzas y el ir y venir de las historias que Clara le contaba a Leo sobre Lamine Yamal. Le hablaba de sus primeros partidos, de sus goles, de cómo había subido al primer equipo siendo apenas un adolescente. Le contaba que no solo era bueno con la pelota, sino también humilde, trabajador, respetuoso. Es un buen chico, hijo. Como tú vas a ser, le decía, acariciándole el cabello. El tren avanzaba velozmente entre campos y pueblos, y Clara no podía evitar mirar por la ventana y preguntarse si todo esto era real. ¿Realmente estaba camino a cumplir su sueño? ¿De verdad había vendido su único vehículo por este momento? Y sin embargo, cada vez que miraba a Leo, emocionado y lleno de ilusión, se respondía que sí. Que lo había hecho por él, por ella, y por todo lo que habían pasado juntos. Al llegar a Barcelona, la ciudad los recibió con un sol brillante y un aire vibrante. Clara no la visitaba desde hacía años, y verla nuevamente le provocó un nudo en la garganta. Caminaban despacio, tomados de la mano, atravesando calles llenas de gente, puestos de bufandas azulgranas, niños con la camiseta de Lamine, y por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió parte de algo grande. Como si por fin, tras años de sacrificio, la vida la estuviera abrazando con algo bonito. Llegaron al Estadio Olímpico de Montjuic mucho antes de la hora del partido. No querían perderse nada. Clara se detuvo un segundo frente a la fachada del estadio, cerró los ojos y respiró hondo. Sintió que su corazón latía con fuerza. Era real. Estaba ahí. Lo había logrado. Cuando por fin cruzaron los controles de entrada y pisaron la tribuna que les correspondía, alta, lejana, pero con una vista clara del campo, Clara rompió en llanto. No era tristeza. Era emoción pura. Estaban sentados, codo a codo, madre e hijo, en un estadio que rugía de pasión, esperando a ver al joven que, sin saberlo, había sido su compañero emocional durante tantas noches solitarias. Leo la abrazó con fuerza y le dijo: «Mami, es enorme. Nunca había visto algo tan grande». Clara sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y le respondió: «Y tú nunca vas a olvidar este día, hijo». Ni yo tampoco. Las gradas comenzaban a llenarse. La música sonaba fuerte por los altavoces. Se repartían programas del evento, camisetas, banderines. El ambiente era una mezcla perfecta de entusiasmo, nervios y fiesta. Clara veía a niños con sus padres, parejas tomadas de la mano, ancianos emocionados. Pero ella sabía que su historia, su camino hasta allí, había sido distinto. No había sido fácil. Pero lo había logrado.
Cuando los jugadores comenzaron a salir al campo para calentar, el estadio estalló en vítores. Y entonces, lo vio. Lamine. Con su andar liviano, sus botines coloridos, su cabello corto y su mirada enfocada. Apareció trotando, levantando la mano tímidamente a la tribuna. Clara lo señaló, casi sin aliento, y le susurró a Leo. Ahí está, hijo. Ahí está Lamine. Leo aplaudió con fuerza y gritó su nombre con toda la potencia de su voz. Clara no pudo evitar llorar otra vez. No por tristeza, sino por esa sensación única de haber llegado. De haber creído en algo con tanta fuerza que finalmente se había hecho realidad. Todo valía la pena, las noches sin dormir, las horas extras, los comentarios de quienes no la entendieron, la venta del coche. Todo. En ese instante, entre el bullicio y la emoción, alguien detrás de ella notó sus lágrimas y le preguntó si estaba bien. Clara asintió, apenas murmurando un sí, muy bien, mientras se secaba el rostro con disimulo. No sabía que más adelante, alguien en ese estadio se fijaría también en su historia, alguien muy especial. Mientras los jugadores se acomodaban para el inicio del partido, Clara se quedó en silencio, con la mirada fija en el campo. No quería perder ni un segundo. Había luchado demasiado por estar allí. Y aunque aún no lo sabía, esa tarde no solo vería a su ídolo jugar, sino que viviría un momento que jamás, jamás olvidaría. Una mirada que lo cambió todo. El partido había comenzado hacía apenas 15 minutos, pero para Clara, cada segundo parecía una eternidad. El corazón le latía con fuerza, y no podía apartar los ojos del campo. Lamine se movía con agilidad, con esa gracia natural que lo distinguía del resto. Cada vez que tocaba el balón, el estadio vibraba, pero para Clara, era como si el tiempo se detuviera. Estaba ahí, a unos metros de distancia, el joven que tanto había admirado desde la distancia durante años. Leo, sentado a su lado, se aferraba a la barandilla del graderío y saltaba cada vez que el Barça se acercaba al área. Sus gritos, sus risas, su emoción pura, todo era parte del milagro que estaban viviendo juntos. Para él, ver a Lamine era como ver a un superhéroe salir de la pantalla de televisión y volverse real. Para Clara, era mucho más. Era una caricia al alma, una respuesta a todos esos días grises en los que solo el fútbol le devolvía algo de alegría. Pero lo que ni ella ni Leo sabían, era que justo debajo de las gradas donde se encontraban, un joven recogepelotas, fanático de Lamine y con acceso limitado al campo. Había leído aquella historia que días atrás se volvió viral. Había visto la publicación de una enfermera de Girona que había vendido su coche solo para ver a su ídolo. Y cuando vio a Clara, con los ojos brillantes, abrazando a su hijo y con esa camiseta del Barça que parecía nueva, no tuvo dudas. Corrió al personal de organización y les contó lo que había visto. Un par de voluntarios se acercaron con discreción. Le preguntaron a Clara si ella era la mujer del post. Al principio, ella se sonrojó, confundida, y pensó que era una broma. Pero luego, al ver la amabilidad de los chicos, se dio cuenta de que hablaban en serio. Uno de ellos sacó su teléfono y le mostró la foto del cartel que ella había sostenido al lado de su hijo. Clara se cubrió la boca con las manos, entre sorprendida y nerviosa. No te asustes, le dijo uno de ellos. Solo queremos saber si eres tú. Porque si lo eres. Lamine lo ha visto. Clara quedó paralizada. El mundo giró a su alrededor en cámara lenta. ¿Lamine? ¿Él? ¿Había visto su historia? ¿Sabía que estaba allí? ¿Cómo? ¿Cómo que lo ha visto? Preguntó con la voz entrecortada. La historia se volvió viral esta mañana, le explicó el otro. Su representante la leyó. Le mostró el post en el vestuario. Y ahora él quiere conocerte. Al final del partido. En ese instante, a Clara se le doblaron las piernas. Por poco se cae sentada. No podía creer lo que estaba oyendo. La emoción la golpeó con tal fuerza que tuvo que sentarse, respirar profundo y abrazar a Leo con fuerza. Su hijo, confundido, la miró a los ojos. ¿Estás bien, mami? Sí, mi amor. Estoy feliz, dijo con lágrimas que ya no podía contener. Muy feliz. Durante el resto del partido, Clara no supo si mirar el campo o mirar el cielo. Todo le parecía irreal. Lamine seguía jugando, desplegando magia, sin saber que unos metros más arriba, una mujer se preparaba para uno de los momentos más especiales de su vida.
Cuando el partido terminó, el estadio explotó en aplausos. El Barça había ganado, y Lamine había sido una de las figuras destacadas. Pero mientras los aficionados comenzaban a retirarse, Clara y Leo fueron llevados discretamente por uno de los voluntarios por un pasillo interno del estadio, en dirección a una zona reservada para prensa y visitas especiales. El corazón de Clara golpeaba su pecho con fuerza. Caminaba como si flotara, sin entender del todo lo que estaba pasando. Leo, aferrado a su mano, la miraba curioso, feliz, contagiado por la emoción de su madre. Al llegar a una sala pequeña y bien iluminada, les pidieron que esperaran unos minutos. Clara respiraba profundamente, intentando calmarse, pero sus manos temblaban. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo saludarlo? ¿Le daría un abrazo? ¿Le agradecería? ¿Se reiría de su historia? Y entonces, la puerta se abrió. Lamine apareció con ropa de entrenamiento, una toalla sobre los hombros y una sonrisa tímida, la misma que Clara tantas veces había visto por televisión. Pero esta vez, estaba a metros de ella. Real. Humano. Cercano. Al verlo, Clara se quedó sin palabras. Se llevó una mano al pecho, como si necesitara contener su corazón. ¿Tú eres Clara?, preguntó él, con esa voz joven, cálida. Ella asintió, sin poder hablar. Las lágrimas ya rodaban por sus mejillas. He leído lo que hiciste. Me emocionó muchísimo. Gracias, de verdad. Clara dio un paso hacia él, aún temblando, y lo abrazó. Un abrazo largo, profundo, sincero. Como si fuera una madre abrazando a su hijo perdido. Lamine correspondió con respeto, conmovido por la fuerza de esa mujer a la que no conocía, pero que lo admiraba desde lo más puro. Tú no sabes lo que significas para mí, logró decir finalmente Clara. Tu forma de jugar, tu historia, tu humildad, me ayudaste más de lo que imaginas. Leo, que hasta entonces había estado en silencio, se acercó y le dijo a Lamine. Mi mamá vendió nuestro coche solo para verte. Lamine se agachó a su altura, le acarició el cabello y le sonrió. Entonces voy a tener que hacer algo muy especial para ustedes. Clara no entendía a qué se refería, pero su mirada tenía una mezcla de picardía y emoción que presagiaba algo grande. Lo que vino después fue un gesto que cambiaría la vida de Clara para siempre. El regalo que jamás imaginó. Clara aún no salía de su asombro. Había abrazado a Lamine Yamal. Lo había tenido frente a frente, le había dicho lo que sentía, y él le había agradecido. Con esa humildad que la enamoró desde el primer partido que lo vio, con esa mirada cálida que parecía comprender todo lo que ella había atravesado para estar ahí. Para Clara, ese momento ya era suficiente. Más que suficiente. Era el cierre perfecto a un sueño imposible. Pero lo que no sabía es que esa historia apenas comenzaba a tomar vuelo. Luego del abrazo, Lamine pidió unos minutos en privado. Habló con su representante, con un miembro del club y con alguien del área de comunicación. Lo hacía con decisión, con una sonrisa que no disimulaba la emoción. Clara no lo perdía de vista desde el pequeño sillón en el que esperaba con Leo, intentando no hacerse ilusiones, pero sintiendo que algo grande se estaba gestando. Minutos después, un directivo del Barça se les acercó y les dijo con una sonrisa. ¿Pueden quedarse un momento más? Lamine quiere hablar otra vez con ustedes. Clara asintió sin entender del todo. Su hijo jugaba con una pelota de goma que le habían dado, ajeno a la tensión que su madre sentía. Y entonces, Lamine volvió a entrar. Esta vez con un sobre en la mano y una bufanda del Barça en la otra. Caminó hacia Clara y se la entregó. Esto es para ti, dijo, y luego se agachó para hablar con Leo. Y esto es para el fan más pequeño que conocí hoy. Ambos lo miraron, entre confundidos y agradecidos. Clara desdobló el sobre y dentro encontró una hoja impresa, firmada. Tardó unos segundos en entender lo que leía. Era una carta oficial del club. Una invitación para asistir a todos los partidos de la temporada, en palco VIP. Pero no solo eso. También incluía pasajes pagos desde Girona, alojamiento y una membresía honorífica para ella y para Leo, válida por 2 años. Pero, ¿qué es esto?, balbuceó Clara, sin poder contener las lágrimas. Es mi manera de agradecerte, respondió Lamine con serenidad. Tu historia me tocó el alma. Hiciste algo increíble por venir a verme. Yo también quiero hacer algo por ti. Clara estaba en shock.
La emoción le recorría el cuerpo como un río imparable. Sus piernas temblaban. Apenas podía hablar. En ese momento, un segundo representante se le acercó con una sonrisa. Y hay algo más, dijo. Lamine también quiere ayudarte con el coche. Sabemos que lo vendiste para venir aquí. Así que ya está en marcha la compra de uno nuevo. Totalmente cubierto por él. Clara no pudo más. Se llevó las manos a la cara y rompió en llanto. Pero no era un llanto de tristeza. Era un llanto de alivio, de emoción pura, de agradecimiento. Después de tantos años de dar sin pedir nada, de resistir en silencio, de poner siempre a los demás primero, la vida le estaba devolviendo algo. Y no era cualquier cosa. Era dignidad, era reconocimiento, era amor en su forma más inesperada. Lamine, visiblemente emocionado también, se acercó una vez más, le tomó las manos y le dijo. Tú no sabes lo importante que es para mí saber que lo que hago puede inspirar a personas como tú. Gracias por recordarme porque juego al fútbol. Clara logró balbucear entre lágrimas. Y tú no sabes cuánto me ayudaste en mis días más oscuros. Solo con tu forma de ser. Solo con ser tú. Leo abrazó a su madre y luego a Lamine. El joven futbolista le revolvió el pelo, y le dijo. Cuando seas grande, vas a poder contar que tuviste una mamá increíble, y que viniste al estadio porque ella creyó en algo más grande. Y en ese instante, Clara sintió que no solo había cumplido un sueño, sino que había dejado una huella. Que su decisión, tan criticada por algunos, tan arriesgada para muchos, no había sido en vano. Porque había tocado corazones. Había cruzado fronteras. Y ahora, tenía algo más que recuerdos, tenía un regalo que la acompañaría toda la vida. Cuando salieron del estadio, el cielo de Barcelona parecía más azul que nunca. Clara llevaba la bufanda en la mano, el sobre apretado contra el pecho, y a Leo saltando a su lado, repitiendo como un loro. Mamá, ahora Lamine es nuestro amigo. Ella sonrió. No sabía si esa frase era cierta o no. Pero en el corazón de Clara, Lamine ya era parte de su historia. De la más linda. De la más luminosa. Y eso nadie se lo podría quitar jamás. Una historia que cambió muchas vidas. Las semanas que siguieron al encuentro entre Clara y Lamine Yamal fueron, para ella y para su hijo Leo, un torbellino de emociones. Lo que comenzó como un sacrificio silencioso, vender su coche para cumplir un sueño, se había convertido en una cadena de milagros que ni en sus fantasías más optimistas habría imaginado. Pero lo que verdaderamente la sorprendió no fue el coche nuevo ni los boletos VIP ni siquiera la cercanía con su ídolo, sino el impacto que su historia tuvo en el corazón de tantas personas. La publicación inicial, esa donde contaba que vendía su auto para ver a Lamine, se volvió viral apenas unas horas después de su encuentro con el futbolista. Los medios, al enterarse del gesto de Yamal, comenzaron a cubrir la historia con titulares emotivos, asterisco una enfermera vende su coche por un sueño, y Lamine Yamal se lo devuelve multiplicado asterisco. Asterisco fútbol con alma, la historia que conmovió al Barça asterisco. Programas de televisión, radios y portales de noticias quisieron entrevistarla. Clara, abrumada pero agradecida, aceptó solo algunas entrevistas. No buscaba fama. Solo quería contar por qué lo había hecho. Yo no soy heroína ni mártir, decía con humildad. Solo soy una mujer que creyó que merecía soñar. Y tuve la suerte de que el mundo escuchara ese sueño. En una de esas entrevistas, Clara habló de su trabajo como enfermera. De las noches sin dormir, de las veces que había llegado a casa llorando sin que su hijo la viera. De cómo muchos olvidaban que quienes cuidan a otros también necesitan ser cuidados. Y esas palabras, tan honestas y simples, hicieron eco en miles de personas. Hospitales empezaron a compartir su historia en redes sociales como ejemplo de humanidad. Pacientes le escribieron agradecimientos. Colegas de todo el país le mandaban mensajes diciendo, asterisco gracias por representarnos asterisco. Incluso una asociación de trabajadores sanitarios la nominó para un reconocimiento regional. Clara no lo podía creer. Pero había más. La historia también tocó a personas completamente ajenas al fútbol o la medicina. Madres solteras, estudiantes, personas mayores, jóvenes sin recursos, muchos de ellos se sintieron reflejados en su gesto, en su determinación, en su fe. Decenas comenzaron a compartir sus propios sueños, por pequeños que fueran. Se generó un movimiento espontáneo bajo el hashtag ***yo también sueño ***.
donde miles contaban sus historias y se animaban a dar ese pequeño salto de fe que a veces lo cambia todo. Lamine también fue parte activa. En sus redes, compartió el momento en que abrazó a Clara con el mensaje, asterisco a veces el fútbol no se trata de goles, sino de corazones. Gracias, Clara asterisco. A partir de ahí, su imagen dejó de ser solo la de un joven prodigio. Empezó a ser vista como la de un ídolo con valores. Se organizó una subasta de camisetas firmadas para donar fondos a enfermeros en situación vulnerable, y Lamine fue el primero en donar varias suyas, incluyendo la que usó el día que conoció a Clara. Mientras tanto, en Girona, Clara volvió a su trabajo. No dejó el hospital. No se convirtió en influencer. No quiso que la fama la alejara de lo que ella sentía que era su lugar en el mundo. Pero sí volvió distinta. Más segura. Más luminosa. Sus compañeros notaban algo en su mirada, una paz que antes no tenía. Y cada tanto, alguno le pedía que contara la historia con Lamine de nuevo, solo para emocionarse. Leo, su hijo, fue el más transformado de todos. En el colegio, todos querían jugar con él. Los profesores lo felicitaban por tener una madre tan valiente. Pero más allá de eso, algo profundo cambió en su pequeño corazón. Empezó a creer que todo era posible. Que incluso las cosas grandes, como conocer a un ídolo, pueden suceder si uno las desea de verdad. Un sábado por la tarde, mientras Clara preparaba la merienda, Leo entró corriendo con su cuaderno. Mamá, mamá. Mira lo que dibujé. En la hoja había un dibujo de él, su mamá y Lamine en el estadio. Y arriba, en letras grandes, había escrito, asterisco gracias por enseñarme a soñar asterisco. Clara lo abrazó, conteniendo las lágrimas. En ese momento supo que todo había valido la pena. El esfuerzo, el riesgo, las dudas, las críticas. Todo. Porque a veces, una decisión que parece pequeña puede tocar muchas vidas. A veces, el amor propio tiene el poder de mover montañas. Y, a veces, el fútbol, ese deporte tan pasional, puede ser mucho más que un juego, puede ser el puente que une mundos, que sana heridas, que inspira a creer otra vez. Clara nunca pensó que vender su coche la llevaría tan lejos. Pero ahora, al mirar todo lo vivido, sabía que lo más valioso no era lo que había recibido, sino lo que había provocado. Y mientras el sol se ponía sobre Girona, Clara y Leo, con la bufanda del Barça sobre sus hombros, salían a caminar. No necesitaban estadio ni focos. Porque el verdadero milagro ya vivía dentro de ellos, la certeza de que soñar, aun en los momentos más difíciles, siempre vale la pena.